Bueno, pues vamos a empezar con una Ave María. ¿Siguen sentados? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, la semana pasada hablamos del bautismo del Señor, de ese principio de la vida pública, como Jesús pasa de 30 años de la vida oculta en Nazaret, en el que ya no se dirige a las multitudes y habla, vive como cualquier persona, por eso cuando vuelve a su pueblo todo el mundo se sorprende de que tenga ese conocimiento de la palabra de Dios. Y luego como Jesús empieza la vida pública con el bautismo y con la unción del Padre que le envía a proclamar y hacer presente el reino de Dios. ¿Qué es lo que hace Jesús? Inmediatamente empieza a ir a la sinagoga y ahí anuncia que el reino de Dios está aquí. En los primeros, cuando uno mira las primeras palabras de Jesús que nos dan los tres evangelios sinópticos, no nos cuentan mucho de lo que Jesús decía. Simplemente nos dicen que Jesús decía, el reino de Dios está aquí, arrepiéntanse y hagan penitencia, y que la gente respondía con gran sorpresa. ¿De dónde saca tanta sabiduría? Este habla no como los profetas, no como los escribas, sino como autoridad. O sea que en la primera predicación de Jesús no se centra en el contenido, qué es lo que decía Jesús, sino que Jesús simplemente, Él hace presente el reino de Dios con ese anuncio y con esos milagros. O sea que, más que ver qué es lo que decía Jesús, lo importante al principio, lo que nos recuerdan los apóstoles, es que al principio Jesús simplemente decía, aquí, ahora se están cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, Dios está actuando de una manera nueva a través de mí. Cuando uno se pregunta esa palabra, esa frase, ¿qué significa el reino de Dios? El Papa Benedicto, en su libro Jesús de Nazaret, que es muy bueno, pero es difícil, porque él va respondiendo a todas las críticas que hay entre los estudiantes, los profesores de escritura, que muchos ya han perdido la fe, y él va respondiendo a todas su falta de fe. Él dice, a ver si el Papa Benedicto decía, el reino de Dios, cuando Jesús dice el reino de Dios está aquí, está utilizando un término griego que no es un término estático. El estado de Massachusetts o el estado de México, sino que está refiriéndose a un término dinámico. El reinado de Dios está aquí. La acción de Dios en la que está siendo presente una nueva manera de vivir. O sea que cada vez que leemos Jesús diciendo el reino de Dios está aquí, se refiere a la acción de Dios estableciendo una nueva manera de vivir, la manera en la que de verdad nos hará libres. O sea que ese término es complejo, pero no es tanto que vamos a crear aquí un Estado o vamos a crear una organización, sino que Dios está actuando de una manera nueva a través de mí, a través de su Hijo, que hace presente el amor de Dios. Bueno, después de anunciar la buena nueva de que el reino de Dios está aquí, que Dios está actuando y demostrando eso con los milagros. Los milagros de Jesús, hay que entender que Jesús no vino a este mundo, no fue enviado por el Padre para arreglar el problema de salud
en Palestina, para crear un sistema de clínicas, de cuidar de los leprosos. Los milagros son un síntoma de que Dios está actuando y que no solamente está curando las enfermedades, sino que esa curación de las enfermedades representa la curación de las almas. Que Dios lo que más le interesa no es que vivamos unos cuantos años más, o que vivamos unos cuantos años más con menos enfermedades. Lo que a Dios le interesa es que vivamos una vida eterna, que tengamos acceso al amor de Dios infinito y que seamos capaces de poder vencer el mal del pecado, la enfermedad del pecado. O sea que Jesús anuncia el reino de Dios y lo va haciendo presente primero a través de los milagros, pero también cuando dice, uno de los primeros milagros que nos cuenta San Marcos, yo creo que son tanto San Marcos como San Marcos y San Mateo, es la curación del paralítico que fue llevado a la casa donde él estaba, seguramente la casa de San Pedro, en Cafarnaún. Si tienen la suerte de ir a Palestina, a ir a Israel cuando se acabe todo esto, una de las cosas más bonitas es ir a Cafarnaún. Cafarnaún, hay unas ruinas que son del siglo IV, donde muchos cristianos vivieron y construyeron una iglesia que parece una sinagoga, pero hay el resto de una iglesia doméstica que se construyó en la casa de San Pedro. En la casa de San Pedro, los primeros cristianos la alargaron y ahí empezaron a reunirse. Y luego los franciscanos que hicieron esa excavación han construido una iglesia como un platillo volante encima de la casa de San Pedro. Y se puede ver desde el centro con un cristal, ahí estaba. Pues ahí fue donde Jesús hizo ese milagro de cuando le llevaron el paralítico por los cuatro amigos, que tenían mucha fe, que en vez de pararse a la primera dificultad, cuando vieron que no podían entrar, fueron por la escalera de atrás, se subieron al techo y abrieron el techo y lo bajaron. Lo primero que dice Jesús cuando le bajan el paralítico no es, ¡ay, pobrecito!, porque es una cosa terrible, ¿no?, estar paralizado. Lo primero que dice Jesús es, tus pecados te son perdonados. Lo que a Jesús le interesa más es el estado del alma. Y eso les lleva a los fariseos, doctores de la ley, que estaban mirando a Jesús con sospecha, con interés, pero con sospecha, porque no estaba hablando como ellos. No estaba centrándose en que hay que cumplir todos los mandamientos, los 625 mandamientos de la ley. Cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, ellos dicen en su interior, ¿quién es este? ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? O sea que vemos que la misión de Jesucristo empieza con ese anuncio del reino de Dios, con esos milagros y con esas referencias al perdón de los pecados que Él puede dar. Eso es una parte de lo primero que sucede. ¿Qué es la otra cosa que sucede al principio del Evangelio? Que Jesús identifica a unos cuantos hombres y mujeres y los llama para que sean sus discípulos. Lo vemos en todos los evangelios. En los tres evangelios sinópticos, en dos de ellos sucede al lado del lago. Jesús pasa por el lago de Galilea y ve a Pedro y a Andrés limpiando las redes. Y les pide, hay dos versiones. Una vez les pide que pongan la barca para que él pueda predicar de la barca. La otra versión simplemente pasa Jesús, los ve lavando las redes y les dice, tú de ahora en adelante seréis pescadores de hombres. Vengan y síganme. Y lo hace lo mismo con los otros dos hermanos que también son pescadores, que tenían un negocio. Dice que Santiago y Juan, cuando Jesús los llamó, dejaron la barca con su padre y los trabajadores. O sea que tenían suficiente negocio para tener gente trabajando por ellos, no eran pescadores de supervivencia.
Eso es en los primeros capítulos de la vida pública. El primer capítulo, tanto en San Marcos como en San Mateo, vemos Jesús que pasa y hace lo mismo con Mateo, el cobrador de impuestos, el publicano. Jesús pasa por donde él está, lo mira a los ojos y le dice, tú sígueme. Y él lo deja todo y le sigue. Son 3 ejemplos que nos dan, pero sabemos que hubo muchos otros. Cuando el joven rico viene después de Jesús, preguntándole qué tiene que hacer, Jesús le dice cumple los mandamientos, pero luego llega el momento que le dice, tú sígueme. O sea que la llamada a ser discípulo siempre se concreta en esa palabra, tú sígueme. Jesús les da a esas personas la oportunidad de decir no, como el joven rico, o decir que sí. ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de personas Jesús elige para que sean sus discípulos? Primero vamos a mirar qué significa la palabra discípulo. A ver, ¿quién me ayuda aquí? ¿Qué significa la palabra discípulo? Alguien que sigue. Seguidor del maestro. No. Eso es en el Evangelio. Pero en nuestro mundo... Es un aprendiz. Aprendiz que muchas veces se convierte en tan importante luego como el maestro, ¿no? Por ejemplo, se utiliza mucho en el mundo del arte. Muchos de los pintores famosos, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, tenían discípulos que aprendían a pintar de él y algunos de ellos llegaron a ser más grandes que el maestro. O sea que un discípulo es como un estudiante, pero es un estudiante que vive con el maestro, que trabaja con él, que vive con él, que comparte la misión y que muchas veces luego continúa la misión del maestro. O sea que discípulo, a veces utilizamos la palabra un seguidor, pero un seguidor muy fiel, ¿no? O sea que esa es la palabra que se elige para quiénes son. O sea que Jesús habla a las muchedumbres, pero luego busca el contacto personal para recoger un grupo de discípulos que le sigan, pero que luego le ayudarán a la misión. Esos discípulos a veces son un poco burros, no entienden, van a un pueblo y no le reciben y quieren que baje el fuego del cielo y que los coman, ¿no? O a veces se pelean entre ellos, ¿quién va a ser el más grande? Y no entienden. Pero a pesar de ser, o sea que Jesús no elige a los más perfectos. Jesús podría haber elegido a la gente más lista, no solamente de los judíos, sino de todo el mundo. Jesús podría haber ido a Aristóteles, o a Sócrates, y decir, tú, sígueme. Pero elige a gente que tiene deseos de hacer cosas grandes, pero que al mismo tiempo traen consigo todos sus defectos, su carácter, ¿no? San Pedro era un poco bocazas, habla muy fuerte y luego a veces no hace tanto como debe. Los otros, los hijos del trueno, a veces eran muy, nosotros somos mejores que los demás. O sea que Jesús elige a gente que no son perfectos. Y muchas veces Jesús sorprende eligiendo a gente que eran considerados como gran pecadores. Los publicanos. ¿Quiénes son los publicanos? Esa palabra para nosotros no significa nada. Uno que trabaja en una oficina pública, ¿no? ¿Quiénes son los publicanos en el tiempo de Jesús? Los que cobramos impuestos. Cobradores de impuestos. ¿Por qué son los cobradores de impuestos conocidos como grandes pecadores? Porque cobraban impuesto para los romanos. Eran colaboradores con la opresión. Y segundo, porque los cobradores de impuestos se quedaban una parte de lo que recogían. De hecho,
cuando yo estuve en Tierra Santa hace 3 años, el guía, que era muy bueno y muy buen cristiano, nos explicaba que en los sitios más importantes donde había mucho tráfico, los romanos le encargaban toda la recaudación de impuestos a algún hombre, pero este tenía su propio ejército para que nadie se escapase y pasase fuera de los sitios de control. Pues tenía, pues no sé, 50, 60, 70 soldados que trabajaban para él. Y muchas veces, si a alguien no le caía bien, utilizaba ese poder o sea, que no era solamente cobrar impuestos, muchas veces era ser el que podía tomar venganza, el que podía hacerle la vida imposible a cualquiera que no se llevaba bien. Por eso los publicanos eran conocidos como pecadores, porque eran colaboradores con los romanos, porque muchas veces trataban mal a la gente y porque muchas veces se hacían ricos, o sea, le pagaban a los romanos lo que debían, pero ellos se aseguraban que ellos también se quedaban con un buen... O sea que Jesús sorprende eligiendo a publicanos, como era el caso de Mateo, o también se habla mucho de prostitutas. A veces hay malinterpretaciones. Por ejemplo, María Magdalena, hay gente que dice era una prostituta, no está claro. Simplemente había sido perdonada de muchos pecados. Y todo el mundo asume enseguida pecados sexuales, pues a lo mejor, pero a lo mejor no. Pero es cierto que Jesús sorprendía dejando que gente que eran conocidos como pecadores, que vinieran a él, y muchos de ellos fueron llamados a ser sus ayudantes. O sea que Jesús elige a gente con buenas intenciones, pero al mismo tiempo gente que también está quizá muy agradecida por haber sido considerados dignos, pero al mismo tiempo gente que no eran perfectos y que están, decía el cardenal de Boston, citando, dice, como dicen los irlandeses, los apóstoles, ¿cómo decía en inglés? Eran muy humildes y tenían mucho que ser humildes, tenían mucha razón para ser humildes, o sea, habían cometido muchos errores, ¿no? ¿Qué es lo que hace Jesús con estos apóstoles? Primero, pasa tiempo con ellos. O sea que Jesús muchas veces se dirige a la multitud, pero luego a veces va a un lugar apartado solo con sus discípulos, para que vayan creciendo. Porque muchas veces a mí me gusta imaginar que los discípulos, pues parte de su misión era pues ayudar cuando había reuniones muy grandes, ¿no? Hacer control de quién pasa y quién no pasa, ¿no? Arreglar todas estas cosas de la mucha gente que venía a pedir milagros, decir, no, tú espera, no, tú puedes pasar. Así que quizá no sería sorprendente que a los apóstoles, veremos que de los discípulos Jesús elegirá 12 apóstoles, pero que había por lo menos 70 discípulos y puede que mucho más, ¿no? Que no es difícil que a los discípulos se les metiera un poco, yo tengo ahora el privilegio de decir quién pasa y quién no pasa. Yo tengo ahora el privilegio de yo he sido elegido por Jesucristo, no como tú. Así que muchas veces Jesús quiere que pasen tiempo con Él, para asegurarse que hacen las cosas buenas por la razón buena. Amén. Y no por la soberbia, y no por el poder que ahora yo tengo O sea que lo primero que quiere Jesús es que pasen tiempo con Él. Y muchas veces les explica a ellos las parábolas. Lo dicen varias veces, que Jesús les dijo una parábola explicando algún aspecto y que luego, sobre todo los apóstoles, cuando no la entendían, iban y le preguntaban y Jesús les explica. Esta parábola significa que la palabra de Dios es como la semilla y que algunos la reciben y otros se les va la van a perder porque está en tierra seca o la van a perder porque están entre las espinas.
Jesús les explica a los discípulos por qué, porque ellos le van a ayudar. Después, los discípulos, algunos de ellos, irán de dos en dos a preparar su venida. Otros simplemente le acompañarán, pero más y más los discípulos preparan el encuentro con Jesucristo. Anuncian, explican, invitan, porque han pasado tiempo con Jesús, pueden preparar a otros para el encuentro con Jesús. O sea que así empieza el Evangelio. Cuando uno mira después de esos 3 primeros capítulos, el capítulo 3 y 4 y 5, en capítulo 5, al final medio del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, tenemos el Sermón de la Montaña, que solamente nos lo dan Mateo y Lucas, y tiene una versión un poco diferente. Cuando uno mira el Sermón de la Montaña, que empieza con las bienaventuranzas, que son una serie de paradojas. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, normalmente decimos lo contrario, bienaventurados los ricos, a eso es lo que Dios bendice, o bienaventurados los que ríen, ¿no? Bienaventurados, Jesús dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren persecución, los que tienen hambre, o hambre de justicia, o sea que son paradojas. Y después Jesús entra en dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a llevarla a su cumplimiento. No he venido yo a cambiar todo, sino a darles el sentido definitivo. Y después pasa Jesús a decirle, a ustedes les han dicho, amen a sus amigos y odien a sus enemigos. Pero yo les digo, amen incluso a sus enemigos, porque así nos ama Dios. Ustedes les han dicho, no cometan adulterio, pero yo les digo, eso no es suficiente, hay que respetar cuando uno mira a las personas del otro sexo. Lo dice con las palabras más sencillas. Y acaba diciendo, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Ese sermón de la montaña, en San Lucas es el sermón, baja Jesús de la montaña como Moisés y luego en el llano habla de gente. Ese sermón está dirigido a los discípulos solo. Y le estás explicando a los discípulos, ahora que han sido discípulos, cómo tienen que vivir. Como seguidores de Jesucristo ya no pueden vivir por la riqueza, sino por darse a los demás y ese no tener todo lo que yo querría tener, pobre en el espíritu, dichoso. O el que ve las cosas que ofenden a Dios y se siente dolido y llora por eso, bienaventurado el que llora, en vez de que el que es indiferente y solo quiere hablar con los que me hacen pasarlo bien. O sea que Jesús empieza a dar unas condiciones. El discípulo tiene que vivir ahora de esta otra manera, no contentándose con lo mínimo. ¿Cuál es lo mínimo? Ama a tu prójimo, ama a tus amigos y oye a tus enemigos. Pero si quieres de verdad vivir la caridad como Jesucristo, ama incluso al que no conoces, al forastero, al enemigo. Cuando especialmente desde el Papa Juan Pablo II, pero también muchos autores antes lo han dicho, cuando uno mira ese sermón de la montaña, muchos se preguntaban diciendo, ¿es posible vivir así? No, amando a los enemigos. Cuando alguien te pide que vayas 1 milla, ir 2 millas. Si alguien te pide que le des el saco, dale la camisa. ¿Es posible vivir así? Y decía el Papa Juan Pablo II, ¿no se dan cuenta que el sermón de la montaña es como un autorretrato de Jesucristo? ¿Quién es el que va la milla? ¿Quién es el que pone la otra mejilla? ¿Quién es el que ama a sus enemigos? ¿Quién es el que se alegra cuando no tiene donde reclinar la cabeza? O sea que en el fondo el sermón de la montaña no es tanto así,
tienen que hacer todas estas cosas, sino que si quieren seguir a Jesucristo, este es el camino por el que pueden vivir más y más como Jesucristo. No son una serie de condiciones, sino es la manera en la que Jesucristo vivió, y nosotros como discípulos de Jesucristo estamos llamados a vivir así, aunque Jesús sabe que todavía no llegamos a eso. O sea que es bueno cuando uno lee el Evangelio y lee esos primeros capítulos, ir un poco separando. Cuando Jesús habla a la multitud, y muchas veces luego hablará a las multitudes de cosas muy bonitas, ¿no? Como cómo ve Dios a las personas que han pecado, ¿no? En la historia del hijo pródigo y del pastor con las 100 ovejas y la alegría que Dios tiene cuando alguien se arrepiente. Hay muchas cosas que dice Jesús a las multitudes, pero hay otras cosas, especialmente ese sermón de la montaña, en el que Jesús nos está hablando a los que queremos ser discípulos, a los que hemos encontrado a Jesucristo. Nos hemos dado cuenta que Jesús ha pasado por nuestra vida y nos ha dicho, tú sígueme. Y que hemos respondido, pues ahora tenemos el desafío de, con la gracia que nos da en los sacramentos, en el bautismo, estamos llamados a crecer más y más, a vivir como Jesucristo, sabiendo que no es fácil, que no es algo que lo podemos arreglar de un día para el otro, pero lo importante es no quedarse en lo mínimo, no quedarse en esa interpretación minimalística o esa interpretación ritualista de todas las cosas que un buen católico tiene que hacer, sino cómo puedo yo adquirir esa manera de vivir de Jesucristo, en el que no se contenta con vivir las virtudes en lo mínimo, sino quiere vivir las virtudes como Jesucristo las vivió, ¿no? O sea que esta es los primeros capítulos del Evangelio, cuando vemos que Jesús va llamando a los discípulos, y algunos no sabemos cómo los llamó, pero vemos que se han convertido en discípulos, como Susana, la esposa del mayordomo del rey Herodes, o las dos hermanas, María y Marta, ¿no? Claramente, no simplemente las tenemos que ver como caracteres que aparecen ahí, sino claramente son discípulos. Son gente que ha encontrado a Jesús, ha escuchado, tú sígueme. Y algunos formando parte del grupo, otros viniendo solamente cuando pueden, han dicho, yo te seguiré. No solamente físicamente, sino yo intentaré vivir como tú vives y luego intentaré continuar tu misión, de llevarte a los demás. Y poco a poco los discípulos van tomando más y más responsabilidad en ayudarle a Jesús. Y cuando Jesús muere, les deja el reino de los cielos, la iglesia, en sus manos, y dice, ahora sigan con el poder del Espíritu Santo. Aquí esas son las claves para interpretar esos primeros capítulos de la vida de Jesús. Hablando a las multitudes, anunciando que el reino de Dios está aquí, haciéndolo presente con sus milagros, hablando del perdón de los pecados, pero enseguida llegando a esa conversión personal, tú sígueme, y pasando tiempo con esos discípulos que luego le ayudarán y continuarán su misión. Esto es la presentación de hoy. Preguntas o comentarios. Pero sí hay una distinción entre discípulo y apóstol, porque el apóstol Sí, son los que... de esa podemos hablar en la próxima sesión. Lo de los apóstoles tiene que ver primero con las 12 tribus de Israel. Amén. Jesús señalando que está empezando una nueva alianza, y luego con el poder especial que les va a dar de ser el fundamento, de ser los que atan y desatan. Hablaremos de eso en otra sesión. ¿Alguna otra pregunta acerca de los discípulos de Jesús que vemos cómo Jesús hace desde el principio? Bueno, discípulo es estudiante, pero también se puede decir que llamado, porque Jesús... Es llamado. Estudiante, claramente, en los tiempos de Jesús, cuando un rabino
aceptaba estudiantes, por un año iban a vivir en su casa. Y no tenían clases como esta, sino que iba simplemente ahí donde iban los discípulos y le iban preguntando cosas y él iba explicando. Jesús claramente, sus discípulos no es solamente pasar un año con él, es una nueva concesión de discípulos, es ser los que van a vivir esta vida nueva y la van a llevar a los demás. O sea, son seguidores en el sentido más amplio, no solamente estudiantes. Pregunta. No, yo entiendo esta explicación como que nosotros nos acercamos a Jesús y es nuestro deber, nuestro compromiso volvernos sus discípulos. Sí. Sabemos ya lo que es un discípulo, seguirlo. Y no solamente seguirlo en una forma personal, sino tratar de expandir el reino de Dios. Sí, señora. Esa es. Te falta una cosa, y es, como dice Jesús durante la última cena, ustedes no me llamaron a mí, yo les he llamado a ustedes. O sea que la iniciativa, o sea, muchas veces en momentos de crisis nos ponemos a rezar, empezamos a leer la Biblia y quizá eso lleva al encuentro y quizá eso nos lleva a entonces a tomarnos nuestra fe en serio. Pero con la fe, cuando reflexionamos, es bueno decir, no, es Jesús que me estaba buscando. Es Jesús el que puso las cosas así para que yo escuchara su llamada. O sea que nosotros buscamos a Dios solamente para encontrar que Él nos estaba buscando primero. Ahí está la presencia del Espíritu Santo. Sí, cuando Jesús dijo que no nos dejaría solos, estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Sí. Entonces, esos llamados. Pero es muy están bueno, llegando a nosotros es bueno ver que de alguna manera el trabajo del Espíritu Santo es hacer presente a Jesús en los sacramentos, en la palabra. O sea que a través del Espíritu Santo Jesús sigue pasando por la vida de cada uno de nosotros, pasa por nuestra barca, pasa por nuestro sitio donde trabajamos, pasa por incluso las cosas que hacemos en la iglesia. A veces Jesús utiliza esos para pasar por nuestra vida y invitarnos a que no simplemente lo pasemos bien haciendo esto, sino que le sigamos a Él, que compartamos su misión. O sea que Jesús sigue pasando. Pregunta. ¿Pero los discípulos dejan su vida y siguen a Jesús o...? Pues algunos más que otros, porque Marta y María siguen en su casa y le ofrecen a Jesús el sitio donde puede juntarse y muchas veces irían. O sea que hay un grupo de ellos que de verdad dejan todo, dejan la barca, y hay otros que siguen donde estaban, pero su vida ha cambiado y su vida está completamente orientada, mientras cuidan de la familia, de los que a continuar la misión de Jesús. O sea que cuando el Papa Juan Pablo II comenta en El joven rico, que le dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, ven y sígueme. Y decía el Papa Juan Pablo II, esas palabras se han interpretado muchas veces como dirigidas solamente a los que tienen una vocación especial, sacerdotes, misioneros, hermanas, pero dicen, no, esas palabras las dirige Jesús a todo el mundo. A todo el mundo le dice Jesús, vive completamente por los demás. O sea que para algunos, vivir completamente para los demás significa no casarse y dedicarse a la misión. Para otros significa vivir en su familia o vivir en su trabajo, pero vivir completamente para los demás. Como dice, júntame a mí en ese amor que se da completamente por los otros. O sea que vemos que de las personas que son discípulos de Jesucristo, los que más oímos son los que tienen dedicación completa, pero que hay muchos otros que ya son discípulos, pero que no pueden dejar la familia o no pueden dejar
las cosas de cada día, pero le siguen. ¿Se responde? Pregunta. De la interpretación que tengo, tal como usted dijo, Padre, es Jesús quien los eligió. Sí. Y es como, me da la impresión personalmente que es como que eligió como cada persona de cada forma, de cada estilo, porque había gente muy sencilla, ¿Sí? como había gente muy preparada intelectualmente. No muchos, pero sí que Pero había sí algunos, había, sí. y Un poco también, de todo. y había también, que no se mencionan mucho, pero también habían mujeres ¿Sí? que incluso en alguna parte de los pasajes del Evangelio mencionan que incluso colaboraban como para seguir le ayudaban de sus bienes, de lo que habían recibido en herencia, si su marido se había muerto, si que tenían una posibilidad, contribuían para que pudieran... Entonces era como un espectro muy grande de la sociedad, sí. de todo hay, Exacto. desde los que tienen una pasión política de cambiar las cosas, los celotes, sí. Uno de los Judas es Judas el Sí. celote, hasta otros que pescadores, ¿no? gente muy sencilla, o gente como Mateo, que era un hombre rico que seguro que había leído algo, pero no sabía contar y algo sabía leer. Sí. O sea que ser discípulo de Jesús o seguirlo se puede desde cualquier estatus de la vida. Absolutamente. Siguiendo, Eso se había perdido por muchos años. Por muchos años, sin que fuera la enseñanza oficial de la Iglesia. Pero para mucha gente, si de verdad quieres ser discípulo, tienes que ir al seminario, tienes que ir al noviciado. Porque ¿cómo vas a ser discípulo si tienes que...? Pero eso en los últimos, desde San Francisco de Sales, que celebramos hoy, cuando escribió la introducción a la vida devota, y le estaba animando a esa mujer a vivir como cristiana, y luego muchos otros, se fue desarrollando más la idea, ¿no? Que Jesucristo no solamente llama a los que tienen una vocación especial, sino que los que están en el mundo, ahí tienen una misión, que a veces es incluso más importante, ¿no? Muchas veces se utiliza la impresión, la imagen de la levadura, como la levadura en la masa. Los cristianos que viven su fe pueden ser como levadura en la masa, que gente que nunca irá a la iglesia o gente que nunca escuchará a una clase de teología, a través de esos compañeros y esas compañeras que no son perfectos, pero que tienen esa alegría de ser hijos de Dios, a través de esos conocerán. O sea que desde todas las condiciones sociales uno puede ser discípulo. Y esto es una cosa que se ha desarrollado especialmente en el siglo XX. Gracias. Bueno, Mabel, seguro que tienes pregunta. ¿No? Mabel es una de las lectoras de la Misa de Español, o sea que ella conoce muy bien la escritura. Padre, yo creo que al principio, cuando Jesús empezó su ministerio, era un reto para todos los judíos, los israelitas, de escuchar su mensaje, porque hablaba no solamente de la ley, que había que seguir la ley, sino que había que perfeccionarlo, y eso era mediante el sacrificio y el ejemplo de vida, no tanto de palabra, pero de vida. Esto es lo que tú debes hacer, esto es lo que yo he escuchado, esto es lo que yo comprendo. Y como todas las cosas que son nuevas en la época de Cristo, hubieron muchos discípulos y después se retiraron cuando fueron a la cena del Jueves Santo. Y entonces ellos dicen, pero esto es muy difícil de comprender, esto es muy difícil de adaptarse. Entonces el Señor le dice a sus discípulos, ¿y ustedes qué? ¿También me van a dejar? Entonces pues era un reto, porque Jesús enseñaba de una forma radical. Sí, señora. Es esto, no es lo otro. Pero Jesús sorprendió a muchos
Y luego a los que le siguen, algunos dicen esto es muy difícil, Ya. y otros, como San Pedro, está ella mencionando el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida conmigo, y muchos se fueron, y Jesús va a los apóstoles y dice, ¿ustedes también quieren irse? Y San Pedro responde con la respuesta más bonita de todo el Evangelio. Señor, ¿a quién ¿A iremos? quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Después de haberte escuchado a ti, ¿cómo ya puedo poner yo fe en el fariseo, o en el levita, o en el filósofo, ¿no? O sea, no te entiendo, pero sé que tarde o temprano te entenderé. O sea que algunos dejaron de seguir a Jesús porque era difícil, otros porque se dejaron llevar por el odio, por el amor al dinero, como Judas. O sea que... Pero es muy bonito ver que sin que aparezca especialmente claro, pero los apóstoles nos dan a entender que esa primera predicación de Jesús dio esperanza. Mucha gente que no sabía qué hacer en su vida, iba buscando qué puedo hacer yo con mi trabajo y con las dificultades. Cuando escuchan a Jesús, les da esperanza de que ahora todo puede adquirir un sentido nuevo. Diferente. Dios está actuando aquí. Algunos entienden la esperanza mal, están pensando que va a establecer por fin un reino que va a echar a los romanos, pero en general el anuncio de Jesús no es tanto de condenación, sino de decir, Dios está actuando de una manera nueva, y mucha gente se entusiasma porque les da esperanza. Es bueno notar eso, cuando uno lee la primera predicación de Jesús, como siempre comunica esperanza, aunque luego algunos más tarde no le sigan bien. Muy bien, pues terminamos con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que ya que ha salido el tema, en la próxima clase estudiaremos la llamada de los 12 apóstoles y cuál es su misión y cuál es el simbolismo de esos 12 apóstoles que serán los pilares de la Iglesia. Hablaremos de eso en la próxima sesión. Muy bien. Gracias.